El vicepresidente en ejercicio de la presidencia, el señor Raúl Sendic, ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Wilson Neto. Saludamos también a las autoridades nacionales y departamentales que nos acompañan, a los representantes del sector empleador y de los trabajadores, a los integrantes de las organizaciones sociales y del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, muy especialmente en este caso a los integrantes del grupo asesor del Ministerio de Trabajo, que han estado trabajando específicamente sobre la temática que hoy nos convoca, a los medios de comunicación y al público en general. Vamos a invitar en primer lugar entonces a hacer uso de la palabra al presidente del CODICEN, Wilson Neto. Bien, buenos días. En primer lugar, claramente un placer integrar esta mesa y además también comunicarnos con la sociedad toda respecto a este avance que hemos logrado tener en estos tiempos, que es un encuentro muy fuerte entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación. Claramente cualquier plataforma o cualquier espacio de desarrollo es imposible concebirlo si estas dos bases, además de fortalecerse como ha pasado en estos tiempos, tienen la capacidad de encontrar condiciones de orden conceptual y material comunes, proyectos comunes. En ese sentido, y para iniciar el proceso, me gustaría comenzar que esta tarea, que claramente el señor ministro de Trabajo podrá esbozar toda la historia que concibe y el acumulado en este proceso, ¿sí?, se inicia con expresiones claras de nuestro gobierno respecto a la necesidad de poner a la educación y al trabajo en la agenda de nuestra sociedad, en aspectos vinculados la educación como un elemento básico para poder no solamente incrementar las capacidades de orden específicamente técnico, profesional, sino en una nueva construcción, en una nueva mirarnos y recuperar esa figura tan rica de nuestra sociedad como un elemento transformador, como un elemento de incremento de capacidades y de aprendizaje, como un ámbito de convivencia en la sociedad. Dejar atrás modelos que también en la educación se podían entender que estaban volcados hacia el empleo y la producción, y hoy deben de estar enfocados, sin descuidar esa faceta, hacia la empleabilidad y el desarrollo. Y en ese sentido, tanto el señor presidente de la República como el señor vicepresidente que aquí nos acompaña, han hecho expresiones a esta temática en reiteradas oportunidades. Por supuesto que también en ese sentido el Ministerio de Trabajo lo ha hecho suyo y ha entendido que era el momento no solamente de continuar en las políticas que se venían desarrollando en personas que estaban fuera del ámbito laboral y que había que generar capacidades para poder incluirlos, sino que el Uruguay, su escala, sus dimensiones, su historia y su pirámide poblacional nos llevaban a que era absolutamente necesario trabajar para incrementar las capacidades de las personas que también hoy están en el mundo del trabajo. El hecho de concebir una mirada de estas características nos genera grandes desafíos, pero también nos pone por delante una gran oportunidad. O sea, las personas más debilitadas de nuestra población, tenemos que trabajar sobre ellas, insisto, formarlas en distintas áreas, incrementar, como dije, sus capacidades, pero también tienen que tener oportunidad de ingresar al mundo del trabajo. Y para eso, las personas que ya vienen con un acumulado mayor social y laboral, tenemos que trabajar para que asuman mayores responsabilidades y vayan liberando a aquellas menores para que las ocupen sectores de la población más débiles. Y en eso se basa este proyecto presentado y trabajado por el Ministerio, denominado Cultura del Trabajo para el Desarrollo. Ahora, claro, el desarrollo productivo del país, como ahí lo expresamos en su momento y lo intercambiamos con el PIT-CNT y las cámaras empresariales, además de las instituciones que vinculan el mundo de la educación y del trabajo a nivel del Estado, nos pone por delante esos desafíos, ¿verdad? Para eso tenemos que modificar estrategias de productividad, tenemos que generar nuevas oportunidades para que las personas trabajadoras se desarrollen. Insisto, ver el trabajo como un lugar privilegiado de circulación de cultura y de conocimiento, no solamente un lugar donde una persona va, hace una actividad y recibe un salario.
y por otra parte, nuevas formas de organización del trabajo que son propias de las sociedades en las cuales vivimos, donde la gestión de las capacidades humanas, donde las políticas de formación, que son parte de esta mejora sustantiva, y bueno, y como ahí se expresa el ejercicio efectivo tanto de derechos como obligaciones de las personas trabajadoras. Para eso hemos tenido que asumir determinadas situaciones para trabajar sobre esa realidad y transformarla. El primer punto son los niveles de formación y calificación de la población. Ahí tenemos una distribución muy clara, donde digamos, la población económicamente activa del país, en base a datos del Observatorio del Ministerio de Trabajo, es del orden de un 5% que aún no ha culminado primaria, un 20% con primaria completa, luego ya un 26% con educación media básica aprobada o avances sustantivos, no culminada, pero avances sustantivos en ella, otro 26% con educación media superior completa o avances sustantivos en el desarrollo de ella, aunque aún no hayan logrado culminarla, y luego, bueno, un 9% de personas con la educación terciaria incompleta y un 14% con educación terciaria completa. O sea, para el modelo de desarrollo que nos hemos propuesto, necesitamos trasladar en forma, diríamos, urgente, para realmente poder tener impacto, correr esa distribución de formación a los niveles medios, como básico los niveles medios de formación, a nivel educativo. Por tanto, el desafío claramente es enorme en función de lo que tiene que jugar en esto la educación y esta fuerte articulación que intenta a través de este programa buscarla con el mundo del trabajo. Las capacidades, competencias, habilidades desarrolladas, más allá de la especificidad o no, cuando alguien transita la educación media superior, inclusive si no la ha completado, son absolutamente relevantes respecto a aquellas personas que han tenido, o no han tenido, mejor dicho, la oportunidad de haber avanzado más en el ciclo educativo formal. Por tanto, también el Uruguay juega en eso y su pirámide poblacional y el bono, este famoso bono demográfico en el cual estamos en el orden de 47.000 nacimientos, hemos descendido en ese sentido, no hay ningún elemento que nos lleve a que esto se va a revertir. Por tanto, aquellas palabras que expresaba el señor ministro de Trabajo cuando decía el cambio, digamos, del número de uruguayos seguramente, si no sea uno de los elementos que vamos a tener en estos tiempos, entonces trabajemos fuertemente con ellos para incrementar sus capacidades y desafiarnos de ese lugar con los que somos, pero en mejores condiciones, para asumir ese camino hacia el desarrollo. Y en ese sentido es muy claro lo que pasa en el Uruguay. Digo, en el continente, en realidad tenemos Uruguay con la dificultad mayor respecto a lo que tiene que ver el número de jóvenes que va a disponer en esta década próxima. Argentina viene detrás, después, por supuesto, con números absolutamente superiores al resto de los países. ¿Eso qué significa? Que Uruguay, ¿sí?, del 2016 al 2026, ¿sí?, va a contar con el mismo número o menos jóvenes de lo que dispone. Y eso implica que su población económicamente activa tiende a reducirse. Por tanto, cada vez es más imperioso el hecho de que las capacidades de cada uno de nosotros, de cada uno de los uruguayos, tenga la posibilidad de incrementarse para así agregar valor a los sistemas productivos. Otros países del continente van a seguir con una tasa de jóvenes muy importante. Entonces, más allá que el trabajo no tenga la suficiente calificación en número, van a ir sumando para conformar eso tan importante para una nación que llamamos Producto Bruto Interno. El Uruguay solamente lo podrá hacer si incrementa las capacidades y agrega mayor valor y toma mayor organización en eso que llamamos productividad. Por tanto, los datos son objetivos, esa es nuestra realidad, y de ese lugar queremos trabajar juntos para poder transformarlo. Bien, por supuesto que para eso también la estructura y las articulaciones de los distintos niveles de formación profesional tienen que estar en vínculo, o sea, tienen que ser pertinentes al desafío que se propone el país. Eso ha generado grandes cambios en el Uruguay de hoy, aunque, claro, a veces los resultados pueden entenderse, y está muy bien que así ocurra, lentos, digamos, para un proceso normal de desarrollo en una sociedad. ¿Cómo hemos ido mejorando la pertinencia? Y cada vez trabajando más con los sectores productivos y los trabajadores organizados. Ya son muy pocos los cursos que no han sido construidos con todos. O sea, ahí están todas las miradas, ahí está la capacidad del país puesta. A través de la Dirección Nacional de Empleo, del Ministerio de Trabajo, su observatorio, sus equipos técnicos, a través de los equipos técnicos que conforman la Universidad del Trabajo y hoy también la UTEC,
O sea, en definitiva, hay elementos que, digamos, los errores los estamos minimizando en la metodología de trabajo. Estos grupos, que son por área, por sector, que incluyen a trabajadores organizados y empresarios, en conjunto con la educación, lo que permiten es que los cursos a desarrollar tengan la pertinencia adecuada para los desafíos, dejando atrás aquella historia, aquella disociación entre la educación camina por un lugar con sus miradas y el mundo del trabajo y la producción lo hace por otra. Ese es uno de los grandes desafíos que hemos ido trabajando en estos tiempos y creo que los ajustes han sido realmente relevantes. Tenemos que continuar trabajando y por eso este programa, que es interinstitucional y que invita a participar ampliamente a la Central de Trabajadores y a las cámaras empresariales, nos va a permitir continuar junto con el Ministerio de Trabajo y su Dirección Nacional de Empleo y la educación y particularmente aquellos actores más específicos vinculados a los distintos sistemas de producción dentro de la educación, tener la sintonía suficiente y la armonía suficiente como para poder avanzar en ese sentido. Bueno, el desafío es muy claro, es promover la relación entre educación y trabajo, facilitando la continuidad educativa y la mejor inserción en el mercado de trabajo, integrando los saberes adquiridos. Y ahí hay un elemento importante, porque dentro de los distintos objetivos que tiene este programa Cultura del Trabajo para el Desarrollo, nosotros quisimos jerarquizar uno de ellos, ¿sí?, que es contribuir a la construcción de un modelo sostenido de circulación y compatibilidad entre educación y trabajo, articulando instituciones con competencia en el mundo del trabajo y en el mundo de la educación. Por supuesto que para eso contamos en el Uruguay algo que antes no teníamos. Y es algo que yo me he atrevido a denominar ahí disponibilidad conceptual. El Uruguay hoy fuertemente lo ha avanzado en la universidad, lo ha avanzado en la educación media, si bien ha ingresado fuertemente por UTU, se está mejorando sustantivamente esto en secundaria, y ya lo vamos a ver en las propuestas de secundaria el año próximo a nivel nacional, que es el hecho de entender que es posible homologar conocimientos en función de la formación del individuo y no estrictamente en la aprobación de contenidos. ¿Eso cómo lo puedo simbolizar? En la universidad es muy sencillo y tal vez se entienda claramente. Hoy cualquier alumno que hace el primer año de un servicio universitario genera una serie de créditos que le permite al año siguiente ingresar a cualquier otro servicio universitario. Hace poco tiempo atrás, una persona que tomaba una orientación de orden humanístico, por ejemplo, y quería volcarse a lo científico, tenía que volver a hacer bachillerato de nuevo, el bachillerato afín, para luego ingresar a ese nuevo servicio universitario. Eso hoy no lo tiene que hacer más. Cuando quiero decir que el país avanza en homologación por formación y no estrictamente por contenido, ese es un ejemplo muy claro. Otros ejemplos son la acreditación de saberes que se desarrollan desde UTU, la acreditación de conocimientos en diversas áreas que se vienen llevando a cabo. Entonces, todo el acumulado que la población ha ido generando en distintas áreas, hoy el sistema educativo, porque dio un salto conceptual, porque se da permiso para homologar por formación, y no como fue a lo largo de nuestra historia, que solamente lo hacía por contenido, por asignaturas sí aprobadas o no, y eso permitía seguir la escala en el sistema educativo, es que hoy estamos en condiciones de ofrecer lo que ya hace algún tiempito, algunos años, de los últimos años venimos ofreciendo, pero que hoy de alguna manera tiene el impacto que lo hacemos en el marco de una política conjunta entre el Ministerio de Trabajo y la Administración Nacional de Educación Pública. Y ese cambio es un cambio absolutamente sustantivo que le da nuevas oportunidades al Uruguay en todas sus dimensiones. Es un cambio conceptual, es un cambio pedagógico, pero que por algo tenemos que también analizar nuestra historia y ver por qué demoró tanto en llegar a instalarse en el país, rompiendo aquel esquema de aquel sistema educativo selectivo, que de alguna manera discriminaba situaciones y separaba en sí y en sus fundamentos académicos para dejar unas personas dentro del sistema y otras fuera del sistema. O para dejar unas personas estudiando para ocupar un rol dentro del sistema y otras claramente mucho más ventajoso, ¿sí?, en otro estadio de educación y de oportunidad laboral. Hoy en el Uruguay hablamos de que hay una sola educación. Tiene diversas modalidades, elemento que también ha contribuido a esto, ¿no?, el reconocer la diversidad de trayectos para un mismo tramo educativo. Costó mucho, hace 10 años que venimos peleando con esto, pero hoy ya está instalado y es lo que nos permitirá ver el año que viene, tal vez en un mismo turno, ¿sí?, en la propia educación secundaria, propuestas de un plan de estudio en conjunto con otro plan de estudio para un mismo tramo educativo. Elementos que parecían imposibles hace ya poco tiempo atrás. Bueno, y este es el eje. Simplemente acá es una enumeración muy larga, muy vasta, que no vamos a dedicarle tiempo, de todo lo que hoy el sistema educativo tiene fuera de lo normal, de lo conocido, de lo que llamábamos antiguamente regular.
esto también pasa a ser regular. Entonces, la diferencia conceptual de discutir que había propuestas regulares y otras que eran alternativas, en el país la experiencia se fue acumulando y la evaluación permite decir que todo esto hoy pasa a ser también regular en el sistema y puede estar en cualquier lugar del país y en cualquier centro educativo a disponibilidad de la sociedad y no solamente en algunos lugares acotados como se venía realizando a lo largo de estos tiempos. Por tanto, está la acreditación de saberes como un instrumento, se reconoce a los trabajadores en el propio lugar de trabajo, se forman equipos técnicos que incluyen a los trabajadores organizados y a los empresarios como los técnicos de las empresas como equipos que valoran el conocimiento adquirido, pero que además también valoran las capacidades generadas para luego insertarse, luego de esa acreditación, en el sistema educativo. Ya no tiene que un trabajador comenzar a hacer un primer año de educación básica, por ejemplo, si no lo tuvo, sino que podría estar ingresando en un segundo, en un tercero, podría estar ingresando en preparatorios o podría estar en bachillerato, o podría estar casi con determinados espacios de nivelación culminándolo en un tiempo absolutamente diferente a lo que prevé el sistema educativo tradicional. Un programa Rumbo, que también permite en 3 trimestres culminar la educación básica. Un programa Proces, que es para culminar ciclos educativos desarrollado por el Consejo de Secundaria. Un programa Uruguay Estudia, que con una serie de tutorías y acompañamientos acelera procesos de culminación de ciclos. Una formación profesional básica que difiere conceptualmente de las viejas formaciones profesionales. Estas tienen continuidad educativa, y tienen una nueva estrategia de articular y organizar el conocimiento para poner eso en valor y permitir que las personas avancen más allá de la educación básica. Y un plan también desarrollado por secundaria que se denomina acelerado, que en un año permite complementar con ciertos acompañamientos la educación media básica. Y también lo hay para la educación media superior. También la acreditación de saberes continúa en ese sentido. Hay un programa Trayectos que permite que los jóvenes, que jóvenes trabajadores o trabajadores en general, reconociéndoles toda su trayectoria laboral, puedan ingresar en una serie de nivelaciones que van a estar en función de aquello que no se ha sido acreditado. Un programa Fines que también permite culminar los ciclos educativos en el sentido de reconocer el 50% de la educación media superior independientemente de su orientación y en el momento en el cual haya transitado, para ingresar a un nuevo programa educativo que le permita culminar este ciclo educativo. También el programa Proces de secundaria, que con un formato diferente permite acompañar y culminar los ciclos. Otra vez Uruguay Estudia y otra vez un plan de estudio semestral y con otro tipo de acompañamientos que permiten más fácilmente transitar la educación media superior y culminarla. Estos son un conjunto de instrumentos que estaremos presentando y haciendo conocer a la población, que ya existen, pero nunca se han aplicado en el marco de una política nacional, sino que se han aplicado en función de necesidades y demandas, muchas veces acotadas a nivel local. Bien, este equipo coordinador, muy rápido, está integrado un equipo coordinador que inicia este proceso 2015, vamos a hablar ahora del 2015, lo que resta de este año, que está integrado por el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de Empleo, por la ANEP en general, particularmente con la participación de UTU e INEFOP, que son acciones que de alguna manera van a permitir avanzar y poner en juego algunas de las herramientas que aquí se han desarrollado. Para poder ir más rápido, simplemente tiene 2 fases. Hay una fase que va a comenzar ahora en octubre y termina en abril del 2016, donde vamos a trabajar, permitir culminar a 2.700 trabajadores, 500 personas en lo que tiene que ver en la culminación de educación primaria, 2.000 en educación media, tanto básica como superior, y 200 personas a través de acreditación de saberes, para poner esto en juego en determinadas áreas y territorios que nos permitan tomar músculo y también articular acciones de trabajo concretas entre las distintas instituciones para volcarlo de forma masiva a partir del año próximo, donde la segunda fase en este periodo de gobierno pensamos como base permitir la culminación de ciclos educativos a 20.000 trabajadores. El perfil de la población va a estar entre 18 y 44 años, los sectores van a ser construcción, turismo, particularmente hotelería, gastronomía y servicios de hogares, y los territorios por los cuales comenzamos van a ser Río Negro, Maldonado, Montevideo y zona metropolitana. Para tener algún ejemplo del nivel de datos en el cual contamos y la forma de organización, ahí tenemos Río Negro en construcción, donde podemos ver cuántos trabajadores en el área de la construcción en Río Negro tienen la escuela terminada, tienen ciclo básico culminado o no, educación media superior culminada, educación terciaria completa o incompleta. Esos datos los tenemos registrados para el área de la construcción, también los vamos a presentar para el área de lo que tiene que ver el comercio, restaurantes y hoteles, también para la parte de servicios de hogares, y así lo mismo para Maldonado, ¿sí?
para Maldonado y para Montevideo y zona metropolitana. Por tanto, simplemente este es el comienzo de un nuevo proceso donde creemos que encontramos el equilibrio, el espacio conceptual, pero también la voluntad política y diría hasta personal y de relacionamiento entre los actores del mundo del trabajo y de la educación, todos los actores del mundo del trabajo y los actores del mundo de la educación, como para poder asumir desafíos de estas características. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presidente del CODICEN, Wilson Neto. Continuamos ahora invitando a hacer uso de la palabra al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos realmente muy satisfechos, muy contentos de poder estar hoy haciendo el lanzamiento oficial de esta estrategia del país. Creo que la propia presencia de todos ustedes muestra que esto no es solamente un objetivo del Gobierno Nacional, ni mucho menos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La presencia aquí de muy distinguidos representantes de las cámaras empresariales, los presidentes, que agradecemos mucho su presencia, gente de Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Cambadu, sectores del transporte, sectores forestales, realmente los agradecemos, compañeros del PICNT encabezados por el presidente y secretario general y toda la directiva, la gente de los institutos vinculados, el BPS, el INEFOP, el INACOP, la gente de la educación, la gran mayoría del Consejo de Ministros, la Presidencia de la República. Bueno, creemos que de alguna manera esto es un puntapié continuador de lo que venimos desarrollando en el grupo asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, casi todos presentes aquí en este acto. Ese grupo asesor, integrado por unos 25 referentes del mundo empresarial, sindical, académico, de las organizaciones internacionales, como está aquí los representantes de la OIT y Interfor, que también mucho agradecemos. Y creo que, sin duda, esto que se fue transformando en una necesidad nacional para el desarrollo del país. Alguna vez ya lo dijimos, en Uruguay somos 3.300.000, 1.650.000 trabajando, y allí hablamos de todos los trabajadores dependientes, obreros y empleados públicos y privados, y los trabajadores productores, empresarios, emprendedores de este país. Y vimos que para continuar el desarrollo del Uruguay eran imprescindibles algunas cosas, como es el Sistema Nacional de Cuidados, como es el sistema de competitividad, y también en eso incluimos la cultura del trabajo para el desarrollo. Debemos mejorar la calidad de nuestro trabajo al tiempo de seguir mejorando en el trabajo digno, en el trabajo decente, como se ha venido mejorando históricamente y particularmente en los últimos años. Las dos cosas, continuar mejorando el trabajo decente y mejorar la calidad de nuestro trabajo. En ese proceso, como muy bien lo decía Wilson, creo que en este mes de la juventud, en este mes del reglamento de tierras y de Artigas, de los 200 años del reglamento de tierras, de los 200 años de la Biblioteca Nacional, que también es un símbolo de la educación y la cultura del país, aprovechamos para hacer un merecido homenaje en eso y lanzar esta estrategia de cultura del trabajo para el desarrollo que hemos venido trabajando. Nuestro agradecimiento muy en particular entonces al grupo asesor que ha trabajado para todo esto, nuestro agradecimiento al gobierno, a la ANEP, a las cámaras empresariales, al PIT-CNT, a los organismos internacionales que han colaborado para que hoy podamos presentar este lanzamiento. En ese camino nosotros hemos trabajado en lo que es la definición de qué consideramos la cultura del trabajo para el desarrollo. Fue el propio grupo asesor y su subcomisión, en este caso liderado por quien aquí está presente, representante de la Unión de Exportadores, Teresita Eisenberg, y la gente que trabajó en esto,
que fueron acuñando una definición de esta cultura del trabajo y que esta necesidad de avanzar en este camino ya lo había planteado en su momento el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, que hoy no nos acompaña porque está en una importantísima misión para la situación del conflicto entre Colombia y Venezuela, en una reunión en Quito. Y el doctor Vázquez señalaba el trabajo como valor de vida y como forma de ganarse la vida, y el empleo de calidad con sus derechos y obligaciones son ejes del proyecto de país que promovemos. También quien tenemos el gusto que nos acompañe, compañero vicepresidente de la República, casualmente hace un año atrás decía: reivindicamos y jerarquizamos la cultura del trabajo como valor principal para la construcción de una sociedad integrada y con capacidad de fomentar convivencia. A partir de eso y lo que fuimos trabajando, fuimos viendo las necesidades del país en este camino. En esto se nos fueron agregando conceptos, fueron aportando los distintos participantes de las actividades, y allí fuimos definiendo esto que Wilson establecía y que es la universalización de la educación y la universalización del trabajo y la continuidad y compatibilización de ambos derechos humanos fundamentales, como son la educación y el trabajo. Y en ese proceso, bueno, esto de que hoy estemos lanzando esta estrategia desde el gobierno, las cámaras empresariales, el PIT-CNT, la educación, las instituciones vinculadas, creemos que puede transformarse en un aporte importante para la sociedad. Que estemos considerando en igualdad de condiciones los derechos y las obligaciones. Que estemos hablando de priorizar en los trabajadores y empresarios en actividad lo que es la formación, la capacitación, la acreditación de saberes y oficios, la culminación de estudios. Que estemos lanzando ya esta primera etapa, como lo decía Wilson, para en estos primeros meses hacer una etapa piloto inicial, también de aprendizaje nuestro, llegando a 2.700 personas en estos primeros meses, con culminación de estudios y acreditación de saberes, habiendo seleccionado 3 departamentos del país para estos primeros 6 meses y 3 sectores de actividad, nos parece una planificación importante. En ese sentido, también queremos apelar a la responsabilidad social empresarial de los medios de comunicación, de que nos ayuden en la difusión de esta estrategia que es un plan nacional, no del gobierno, no de un ministerio, sino algo que el país necesita para seguirse desarrollando. El tema de lo que nos estamos planteando también con una perspectiva de género, a partir de propuestas que se hicieron en el grupo asesor, en relación a ese objetivo que es iguales en el trabajo, iguales en la vida. Cosa que también nos parece importante tener en cuenta en este desarrollo. Las medidas que ya estamos lanzando en relación al empleo juvenil, con la ley reglamentada en abril pasado, al cual ya se han interesado más de 120 empresas en el país, o lo que hemos hace pocos días hecho la 4ª edición, el lanzamiento de la 4ª edición del Yo Estudio y Trabajo. A esta hora el plazo de inscripción vence mañana, a esta hora se han inscrito más de 20.000 jóvenes en todo el país, de 16 a 20 años, para participar de estas becas de jóvenes estudiantes que además quieren trabajar, lo cual nos habla muy bien de los jóvenes uruguayos que tengan este interés. Y lo decimos con mucha satisfacción porque hemos apelado solamente a algunas conferencias de prensa, algunas declaraciones. No hemos podido invertir, no hemos invertido ni un peso en publicidad del programa Yo Estudio y Trabajo y sin embargo 20.000 jóvenes en una semana
se han anotado para participar de esta cuarta edición, que estaremos haciendo el sorteo el 25 y estarán empezando a trabajar en el mes de noviembre. Pero junto a eso estamos viendo también cómo esto a nivel de las organizaciones internacionales tiene sus concordancias. La iniciativa de trabajo al futuro de la OIT, que será el centro del aniversario número 100 de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2017, esa iniciativa de trabajo al futuro se vincula directamente con la propuesta nacional de cultura del trabajo para el desarrollo. Y allí estamos coordinando con la Organización Internacional del Trabajo actividades conjuntas en este año en ese sentido. También lo que ha significado la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Nos enteramos de esto en un Consejo de Ministros, fuimos a su lectura y allí hemos encontrado en esta encíclica palabras que compartimos del Papa Francisco cuando en parte de ella destaca: decimos que el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica social. No obstante, cuando en el ser humano se daña la capacidad de contemplar y de respetar, se crean las condiciones para que el sentido del trabajo se desfigure. Conviene recordar siempre que el ser humano es capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. El trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal donde se pone en juego muchas dimensiones de la vida, la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración. Creemos que estas cosas nos llevan, sin duda, a pensar en estas interrelaciones entre lo que estamos pensando y tratando de llevar adelante en el país y lo que se piensa en ámbitos internacionales como la Iglesia o como fundamentalmente la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes tienen allí en el repartido, aunque ya se han agregado algunas actividades, una serie de eventos que están previstos ya para el inicio y se irán agregando sin duda otros en los próximos días. Eventos de difusión y de sensibilización, como el que se realiza con la UTU el próximo 2 de octubre, lo que va a significar la Semana del Adulto Mayor del BPS, como hace todos los años, con más de 150 actividades en todo el país, se encuentra aquí su presidente. El concurso, que nos hemos olvidado de mencionar en el resumen y pedimos disculpas, de los 3 directores sociales que están haciendo un concurso sobre cultura del trabajo donde empresarios, trabajadores, jubilados y pensionistas cuenten sus historias. Lo que va a significar las distintas actividades que vamos a estar haciendo en distintos ámbitos, como la Universidad Católica, como hemos actuado hace pocos días en la Universidad de Montevideo, como se está preparando una mesa redonda con Monseñor Sturla para el 29 de octubre, organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes Empresa, donde Monseñor Sturla estará hablando de esta encíclica papal que hacíamos referencia y nosotros de la cultura del trabajo para el desarrollo. Actividades que seguramente irán programando en sus ámbitos las cámaras empresariales y el PIT-CNT, el convenio que estaremos firmando el próximo 30 de septiembre con el Ministerio de Turismo para el sistema de formación profesional en el sector turismo a nivel nacional, lo que será el proceso que esperamos culminar hacia fines de año en forma tripartita con la OIT, lo hemos conversado con el director general en el pasado mes de junio en ocasión de la Conferencia de Ginebra, y Uruguay tendrá por primera vez un programa tripartito de trabajo decente. Queremos trabajar para eso y para ver si llegamos a fin de año con el mismo, con empresarios y con trabajadores. Lo que está significando
estas medidas que anunciaba Wilson en cuanto a estas primeras experiencias piloto de las 2.700 personas en 3 departamentos que ya se inician. Por tanto, creo que hay un conjunto de actividades, más las que luego se irán desarrollando en todo el país, porque queremos que este sea un programa nacional para todos los sectores de actividad, con la más amplia participación. En ese sentido, permítanme también destacar la importancia que para nosotros tiene aquí la presencia de senadores y de diputados vinculados a las comisiones de asuntos laborales y de legislación del trabajo de diputados, que mucho destacamos. Por tanto, creo que, sin duda, si teníamos muy buenas expectativas cuando comenzamos a trabajar esto por allá por el mes de febrero con el grupo asesor, si teníamos muy buenas expectativas en el Consejo de Ministros cuando lo consideramos el 22 de junio y ahora este mes, con este acto de hoy, con esta presencia plural, representativa de los amplios sectores nacionales para un objetivo nacional como es la cultura del trabajo para el desarrollo, bueno, estamos bien satisfechos y encaminados de que vamos a poder seguir adelante. Muchísimas gracias por vuestro aporte y vuestra presencia. Agradecemos las palabras del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y vamos a culminar la conferencia recibiendo las palabras del presidente en ejercicio de la presidencia, Raúl Sendic. Muchas gracias. Unas breves palabras. En primer lugar, para felicitar al ministro de Trabajo, que fue cuando todavía no habíamos asumido el gobierno y estábamos trabajando en la preparación del gobierno en el 4 Point, que presentó esta idea de generar un gran compromiso nacional con la cultura del trabajo para el desarrollo. Y a partir de esa idea, que fue recibida por el conjunto del gabinete y respaldada por el gabinete, por el presidente de la República, felicitar también a quienes hoy han trabajado y hecho suya esa idea, que es el conjunto de los que están representados en el día de hoy aquí. Las cámaras, los trabajadores, los representantes de los sindicatos, los organismos de la educación que tienen que ver con esto, el conjunto de organizaciones que están comprometidas para que esto sea posible. No estamos hablando de un tema cualquiera, como bien se ha dicho. Estamos hablando de un cambio estructural de la sociedad. La sociedad va de a poco construyendo cambios estructurales que son muy importantes para el futuro del país. Por mencionar uno, el hecho de que hoy la mayoría de los estudiantes universitarios sean hijos de trabajadores y no de universitarios. El hecho de que hoy en la Universidad de la República la mayoría de los estudiantes sean universitarios por primera vez en su familia es un cambio estructural que implica hacia adelante posibilidades para el desarrollo muy importantes y que habla de cómo hemos ido descentralizando la educación terciaria en el país, que permite el acceso hoy a miles de estudiantes que nunca hubieran tenido posibilidades de acceso a la educación en otras condiciones. Este también es un cambio estructural. Es un cambio estructural importante porque el país está haciendo un importante uso de recursos naturales que le pertenecen a las futuras generaciones de uruguayos y que la única manera que tenemos de compensar a las futuras generaciones por el uso de recursos que les pertenecen a ellos es a través de la formación, del trabajo y de la capacitación, que los dejemos fundamentalmente a las nuevas generaciones en condiciones de competir frente a un mundo tremendamente competitivo en el que les va a tocar vivir. Y la única manera de hacerlo es generando un enorme compromiso con el trabajo, con el desarrollo, con la formación, con la capacitación, con la formación de capacidades en el Uruguay. No había otra manera de hacerlo que no fuera vinculando al trabajo con la educación. No hay otra manera de hacerlo, porque justamente se trata de que la mejor manera de apropiarse de la economía es a través de adquirir mayores capacidades. Cuanto más capacidades tengo, mejor me inserto en las cadenas productivas y en las cadenas laborales del país
y de esa manera me apropio de un pedacito mayor de la economía. Por eso es tan importante la vinculación entre el trabajo y la formación de capacidades en el Uruguay. Tenemos que dar una batalla enorme por esta cultura del trabajo. Tenemos que dar una batalla enorme en contra de la cultura de la holgazanería, o de la cultura de la viveza criolla, o de la cultura de la explotación, o de la cultura de la arbitrariedad. Tenemos que ir justamente a la defensa de la verdadera cultura del trabajo que pasa por la línea del medio, de la justicia, del empleo de calidad, del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo. En definitiva, la afirmación de que estamos proponiendo una cultura para el desarrollo, una cultura de trabajo para el desarrollo, parte de la base que para el desarrollo no hay atajos ni hay caminos cortos. La única manera de alcanzar el desarrollo es que generemos una enorme cultura a nivel de todo el país de compromiso con el trabajo, con el esfuerzo, con la justicia, con la dignidad, con el ahorro, sabiendo que tenemos en nuestras manos la construcción del futuro para las nuevas generaciones de los uruguayos y que eso depende fundamentalmente de que seamos capaces de impulsar esta cultura en el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Bien, de esta manera y agradeciendo nuevamente a las autoridades que hicieron uso de la palabra y a todos ustedes por la presencia, damos por finalizada la actividad.